Hola, yo soy Sophie Ram y esto es El Puesto de las Tortas. Les saludo otra vez y pues quería hablarles el día de hoy. Como pudieron escuchar en los capítulos anteriores, yo no había tocado el tema porque pues no me sentía preparada para decírselos. Y ustedes podrán decir, pues que no tiene nada de malo, pero ustedes saben que cada uno tenemos ciertos conflictos individuales. Entonces, como pudieron escuchar, sí soy psicóloga. Entonces, este capítulo pues es para platicarles un poquito del tema. Yo estudié psicología en la UNAM y entonces, ¿por qué no quería decirles que era psicóloga? Porque no quería que se hicieran como esta idea de que el podcast iba a ser un podcast aburrido o tampoco quería que se hicieran la idea de que iba a ser como un material o un contenido puramente como educativo. Mi intención de este proyecto es el poder ser lo más natural posible, lo más yo posible, y antes de ser psicóloga soy ser humano. Entonces, quería hablarles de mí como persona para que no se fueran haciendo estas ideas antes de tiempo. Pero bueno, todo tiene un momento para compartirse y en este caso yo quiero compartirles de esto, ¿no? Yo soy psicóloga, yo trabajo en la parte clínica también, doy consultas, doy terapias a adolescentes y adultos. Entonces, parte también de mi temor de compartir esta información con ustedes era que me juzgaran y dijeran, ¿cómo una psicóloga, si sabe lo que son las enfermedades mentales, si sabe lo que representan, cómo es posible que haya hecho tanta pendejada? Bueno, pues es que soy ser humano. Entonces, yo quiero contarles pues eso, ¿no? Que a mí me costó mucho trabajo el admitir y reconocer que tenía un problema, que tenía depresión, que tenía distimia. Me costó muchísimo. Como ya se los he platicado en capítulos anteriores, yo crecí pues en una ideología de mucha fortaleza y de exigencia. Entonces yo siempre sentía pues esta imagen de no me puedo derrumbar, tengo que mostrar que soy una mujer que nunca se quiebra, que nunca tiene problemas, o que sí los tiene, pero que son manejables. Y pues eso fue lo que yo demostré durante toda mi historia a la gente, ¿no? Y además, pues yo decía, ¿cómo voy a demostrar que me siento mal si yo trabajo con eso? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir? Que soy muy mala en lo que hago, que soy una mala psicóloga, que soy una mala terapeuta. Y la verdad es que no me considero mala terapeuta, me considero muy buena terapeuta, solo que, como les digo, pues soy un ser humano y así como un médico se puede enfermar, pues un psicólogo también, ¿no? Muchas veces hay este dicho de que los psicólogos somos los que peor estamos emocionalmente. Y eso no es cierto. Eso también yo puedo decirles que es un mito. Sí, a mí me pasó esta situación y esta crisis emocional, pero pues por eso les digo, antes que psicóloga soy ser humano, porque no sé si han escuchado como justamente, no te define tu profesión. Y yo estoy de acuerdo, una profesión es lo que tú haces, pero no te define, tú eres un ser humano con defectos, con virtudes, con talentos. Eres un ser que tiene mucho más que aportar al mundo que solo su profesión. También quisiera compartirles que pues justamente a raíz de la depresión, yo empiezo a cuestionarme mucho si quiero seguirme dedicando a esto. Y eso fue durísimo, durísimo, porque imagínense, seguro les pasó en la pandemia a muchos,
que decían, es que, ¿por qué me dedico a esto si no me gusta o si no me está llenando? Y si tal vez tuve que haber sido panadero o tal vez tuve que haber sido bailarín o tal vez tuve que haber sido otra cosa. Yo también me lo cuestioné y me cuestioné desde este lugar de mucha dureza, de mucho castigo, de decirme, tú no mereces dar terapia porque eres una persona que tiene depresión y está bien rudo. Y les puedo compartir que sí he seguido dando terapia, pero ¿qué pasó con mi práctica? Pues como yo les comentaba, yo tenía un ritmo muy intenso antes de parar, antes de poder, pues ahora sí que profundizar y dedicarme a mí. Yo les puedo decir que más o menos hace como unos 5 o 6 años, yo tenía un ritmo súper intenso, estaba trabajando, les platicaba en capítulos anteriores, de lunes a veces hasta domingo, ¿no? Trabajaba de lunes a sábado y la verdad es que trabajo nunca me ha faltado. Llega la pandemia, precisamente, y pues menos me faltó el trabajo. Fuimos de los especialistas más requeridos en ese momento porque la gente estaba en crisis. Para mí la pandemia fue un crecimiento exponencial que yo no me esperaba, que fue así como ¡pum! O sea, acelérale y acomódate y organízate porque hay mucha necesidad. Había gente que justo me decía, es que tienes que agradecer porque tienes trabajo. Y entonces yo decía, es que sí lo agradezco, pero eso no quiere decir que no esté siendo muy cansado, que no esté siendo agotador. Y yo no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando tú platicas con tu terapeuta o platicas con tus amigos acerca de tus problemas, es muy desgastante. Porque ustedes podrían decir, ay, el terapeuta no se cansa. No, nos cansamos un montón, porque me acuerdo mucho de mi formación que decía un maestro, nosotros trabajamos con la miseria humana. Me parece un término bastante radical. Creo que no es que trabajemos con la miseria, pero trabajamos con los problemas, ¿no? Entonces, normalmente la gente que se acerca, pues no te viene a decir, todo bien, te viene a decir, me separé, me engañaron, me pusieron el cuerno, estoy viviendo una crisis por temas de trabajo, un sinfín de temas, amor propio, relaciones de pareja, temas de la infancia, temas familiares, ¿no? Entonces, en realidad sí es muy cansado y obviamente es algo para lo cual nos preparamos para estar escuchando todo eso y que no nos afecte tanto, ¿no? El poder desprendernos después de la terapia, porque imagínense si yo siguiera con todos los problemas de mis pacientes, pues estaría más loca, ¿no? Estaría más mal porque no descansaría de tanta preocupación. Entonces, no es que no nos importen, por supuesto que nos importan nuestros pacientes, pero se acaba la sesión y ahí hagan de cuenta que hacemos como que cerramos la carpeta o la laptop y es como de, bueno, ahorita ya no vamos a estar pensando en eso, vamos a enfocarnos en nuestra vida normal, en tu rutina, en tus actividades sociales y lo demás, ¿no? En el caso de una emergencia, por supuesto, pues atender la emergencia, pero hasta ahí, ¿no? Yo en esos momentos en los cuales empiezo a tener estos síntomas de la depresión y empiezo a sentir que la vida está siendo súper pesada para mí, pues el trabajo no fue la excepción. El trabajo también empezó a ser muy pesado. Yo lo que empecé a hacer es que reduje muchísimo la cantidad de tiempo en la que yo trabajaba, ¿no? Les decía que bajé mucho la exigencia. Entonces, de trabajar de lunes a domingo, empecé a trabajar de lunes a sábado. Y entonces eso me parecía medianamente funcional porque pues realmente solo el único día que tenía de descanso era el domingo. Fue como decir, híjole, creo que yo
necesito un fin de semana como la gente normal. Eso me generaba muchísima culpa y fue así como de, es que ¿en qué día voy a cortar de la semana para poder tener 2 días de descanso? Esto se los digo bien fresca, pero como les he comentado, lo trabajé con mi psicóloga durante un periodo más o menos de un año, donde yo pudiera ir soltando esta culpa de no trabajar, esta culpa de decir, oye, pero si la gente te está reconociendo, oye, pero si la gente te valora, oye, pero si la gente le gusta lo que haces, ¿por qué lo vas a dejar de hacer? Pues porque necesito, porque tengo necesidades, ¿no? Y entonces fue cuando dije, bueno, con toda la culpa del mundo, dejé de trabajar los lunes. Esto fue un escándalo, no solo para mí, fue un escándalo para mis pacientes. ¿Por qué? Porque para ellos fue como, ¿cómo? ¿Ya no estás tan disponible? O sea, pero si siempre estabas. Y pues fue un acostumbrarnos para mí y para ellos en que pues no puedo. Los lunes descanso. Todavía hay pacientes que me siguen diciendo, oye, pero ¿no me agendas el lunes? Y antes les podría decir que malamente justo no respetaba mis días de descanso y sí los agendaba porque decía, ay, pobrecito, se siente mal, tiene problemas, ¿quién lo va a escuchar? Entonces decía, no, pues sí, pues me doy un ratito. Pero ese ratito se convertía por lo menos en unas 3 horas. ¿Por qué? Porque yo me tengo que trasladar de mi casa al consultorio, luego tengo que dar la consulta y luego regresarme, ¿no? Entonces ya no era 1 hora de mi tiempo, ya era más tiempo. Lo seguí trabajando y además mi mente y mi corazón pues no me estaban dando y yo tampoco quería ser una mala profesional. No quería dejar botado el trabajo y dejar botada a la gente o dejarlos en crisis, porque yo sabía que eso no era ético ni responsable de mi parte. Entonces, pues les digo, dejé de trabajar los lunes y los domingos. Y entonces, después empecé a reducir las horas y aunque no les gustó, pues se fueron adaptando. Yo siempre he dicho que los límites son más para ti que para los demás. ¿Por qué? Porque los límites son, pues, ponerte estas líneas donde tú puedes permitir algo o no permitir, decir sí o no. Era como reeducarme a mí en respetar mi descanso y en respetar pues cuánto tiempo mi cabeza podía realmente funcionar y dar lo mejor de sí para los demás. Y entonces yo les puedo decir que en esos momentos reduje muchísimo. En vez de tener como unas 7, 8 consultas al día, empecé a tener 2, 3. Y entonces yo decía, con eso puedo y además puedo dar mi 100. No voy a dar un servicio de mala calidad para que pues luego la gente se queje, pero más que se quejaran, pues porque no está bien, no es correcto, ¿no? Y más sobre todo si yo sé lo importante que es la salud mental. Entonces, chicos y chicas, pues justo fue como este conflicto de decir, o tal vez debería de dejar de dar terapia del todo, porque ahorita estoy en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que no lo pude hacer, pero no por ganas, no lo pude hacer por dinero, no lo pude hacer porque necesitaba pues seguir generando ingresos. Con todo el pesar del mundo, lo hice, ¿no? Di pocas sesiones, pero eso me ayudaba a mí a generar ingresos y a estar bien. También les puedo decir que para mí el trabajo pues siempre fue mi refugio. Entonces, quitarme eso que a mí me daba estabilidad, pues me iba a ir al hoyo, más de lo que ya estaba. También por lo mismo, creo que ahora que lo pienso, creo que mi mente y mi corazón fue muy prudente y mi psicóloga también, de tampoco decirme que lo abandonara del todo, porque hubiera sido un cambio demasiado drástico y probablemente me hubiera sumido más en la depresión.
Entonces les pido por favor que ojalá no me juzguen por justo no platicarles, pero se los platico hoy con mucho gusto y estoy muy orgullosa. Les puedo decir que estoy muy orgullosa de ser psicóloga y de además ser una persona que les puede compartir su experiencia de sobrevivir a la distimia y de trascender a la distimia. Me siento, el día de hoy ya no me siento un fraude, me siento al contrario, me siento bien poderosa porque digo, no inventes todo lo que hiciste con todo lo que estabas viviendo. Y eso me lo felicito muchísimo de verdad porque yo creo que lo más fácil hubiera sido eso, dejo todo. Ahora, les voy a platicar. Yo les decía que a mí me encanta todo el tema holístico porque también doy terapias holísticas. Estas terapias, a veces la gente podría decir que no se combinan. Si estamos en una visión tradicional de la psicología, pues sí. Yo les puedo decir que no es algo que empate, pero si estamos en una visión holística e integral, podemos ver que no sustituye. Una no sustituye a la otra. Son cosas diferentes, son terapias bien diferentes que te van a ayudar y que te van a complementar para tu salud integral, tu salud emocional. Entonces, yo me dedico a las terapias alternativas, les voy a platicar un poquito más de mí, porque van a decir, ahora sí que este capítulo fue el capítulo de las confesiones. Y sí, lo que sucede es que desde que yo soy muy pequeña, tengo ciertos dones. A lo mejor si tú eres una persona escéptica, pues quizás quita el capítulo, tal vez no te guste. Pero si te interesa, pues quédate. Entonces, yo desde que soy pequeña puedo tener como esta visión acerca de seres que están en otros planos. ¿Cómo es eso? Desde que yo soy niña puedo percibir a las personas que ya fallecieron y también puedo percibir a lo mejor como seres de luz, como ángeles o maestros y cosas así. Cuando yo era chiquita, pues no lo entendía. Y yo decía, pues yo creo que como todos los niños, o sea, somos iguales, pues todos lo hacen, ¿no? Para mí se me hacía algo muy normal, muy normal. Y entonces yo me acuerdo que desde que yo era pequeña, yo hablaba con mi mamá de este tema y le decía, es que soñé feo, soñé esto, soñé como con sombras y cosas así. Y mi mamá me decía, ay niña, es que ves muchas películas. Y yo le decía, no, es que yo no veo películas de terror. Y me decía, yo creo que tienes mucha imaginación. Y pues ahí se quedó esta historia de mis dones. Realmente, ahora que les comparto también de este tema, si ustedes lo pueden ver en diferentes corrientes espirituales, todos tenemos dones. Solamente que no todos los desarrollamos o no todos les ponemos atención. Pero hay cosas que son como muy evidentes o muy como fuertes o muy constantes que no puedes ignorar, como el hecho de ver a una persona que ya falleció, ¿no? Pues no lo puedes decir, no lo vi, pues lo viste, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, hablaba con lo que yo creo que es Dios. Y yo le platicaba mi vida, le contaba lo que me pasaba cuando tendría como unos 6, 7 años. Hasta le contaba de mi hermana, hasta acusaba a mi hermana y le decía que la regañara. Y me acuerdo que esta voz que a mí me contestaba muy dulce y muy amable, me decía también cuando yo hacía algo mal, me decía, bueno, sí te hizo esto, pero tú hiciste esto, ¿no? O sea, sí había como un diálogo coherente, porque ya los veo diciéndome que tengo esquizofrenia. Yo también lo pensé y no tengo esquizofrenia. Les puedo decir que ya,
análisis y todo, nada de eso. El punto es que a mí todo esto se me olvidó. Cuando yo fui creciendo, más o menos como en la adolescencia, esto se vuelve a destapar en mí. Las personas que hablan justo del tema de la espiritualidad, de la evidencia, de los dones, dicen que esto tiene una razón de ser, porque cuando entramos en la etapa escolar, estamos enfocados pues en eso, en la escuela, en hacer amigos, en cosas como muy terrenales. Y entonces es como si tus dones se durmieran. No es que se fueron, solo que están como dormidos. Y entonces se dice precisamente que en la adolescencia vuelven a resurgir. ¿Por qué? Porque se explica que de acuerdo a la parte espiritual, tú eres la energía de tus papás o formas parte de la energía de tus papás hasta que tú te vuelves un adolescente. ¿Por qué? Porque justamente naces del vientre de tu madre y te gesta, ¿no? Y entonces eres energía, pues mezcla de tus papás. Y entonces se supone que justo en la adolescencia es cuando tú te desprendes y por eso hay tanto caos, porque no solamente a nivel emocional, a nivel físico, tienes cambios, también a nivel energético se supone que estás buscando también tu identidad. ¿Cómo es mi energía? ¿Mi energía es así o es asá? ¿Es suavecita o es así ruda? ¿Cómo es mi energía? Entonces, en la adolescencia les platicaba que yo volvía a tener estas visiones y me daba muchísimo miedo, muchísimo miedo. Ustedes podrían decir, ¡ay, qué padre! No, me daba terror. O sea, yo decía, es que yo no sé lo que estoy viendo, no me gusta lo que estoy viendo y me da miedo. Y además, no tuve la fortuna de crecer en una familia creyente de estas cosas, porque mi familia pues son católicos por tradición, como en México muchos somos, personas que pues a lo mejor no somos tan frecuentes en ir a la iglesia, no tenemos una fe como tan firme o tanto estudio, tanta preparación en ella, ¿no? Son personas que, por ejemplo, solo vamos a misa cuando hay un evento, ¿no? Cuando hay un bautizo, cuando hay una boda, cuando hay algo. A raíz de la adolescencia, viene una situación familiar fuerte entre mis papás y nos piden que vayamos a un templo, que vayamos a donde creamos lo que creamos y vayamos ahí, ¿no? Algo religioso. Y entonces yo llego pues a la tradicional religión católica y ahí es donde yo empiezo mi camino un poquito de conciencia, ¿no? Entro en un grupo de jóvenes y yo estaba pues en una etapa de adolescencia, de aborrecencia, de odio al mundo, nadie me entiende y además les digo que mis papás estaban teniendo como problemas. Entonces para mí era como, no sé ni siquiera si existe Dios, porque tenemos todos a veces esta creencia de que Dios va a resolver todo y de que tu vida tiene que ser perfecta y si no es porque Dios no existe. Yo así como mucha gente, pues yo decía, pues yo creo que no existe porque mi vida es horrible. Cuando yo llegué al grupo de jóvenes, yo llego con este cuestionamiento. Primero quiero saber si existes. Si de verdad existes, pruébamelo. Yo siempre he sido una persona de cuestionarse, de preguntarse, de todo. Y entonces yo hice esta pregunta y este cuestionamiento y hasta este reto, ¿no? Y la verdad es que en ese momento empezaron a llegar a mí muchas visiones. Y entonces yo lo que vi en ese momento fue una luz muy intensa y escuché una voz que ya había escuchado antes. Esa voz que escuché cuando era niña. Y me decía, sí existo, aquí estoy y te quiero y vas a estar bien y te amo. Para mí fue súper sorprendente y choqueante. No sabía si lo que había vivido era real o me lo había imaginado,
por mis ganas de que alguien me ayudara. Y entonces yo dije, no, yo creo que esto me lo inventé. Yo creo que yo tengo un gran poder mental. Y entonces yo regresé al grupo con la intención de volver a retar a Dios y de volver a preguntarle si existía y si no había soñado lo que pasó. Pues para no hacerles el cuento largo, les puedo decir que empezaron a llegar muchos mensajes. ¿Cómo llegaron estos mensajes? Estos mensajes llegaron a través de personas, ¿no? A través de los coordinadores del grupo, a través de sacerdotes, a través de amigos, que me decían las respuestas a aquello que yo preguntaba. Imagínate que tú un día preguntas, ¿a qué sabe el chocolate? Y entonces, de la nada, llega alguien y te dice, ay, ¿qué crees? Que el otro día estaba comiendo chocolate y el chocolate sabe a esto y a esto y a esto. Y es como, ¿por qué me está platicando eso que yo pregunté? Pues así como al aire, ¿no? Al universo. Y así me pasó con muchísimas cosas. Y entonces para mí era sumamente sorprendente que tenía coherencia y que las respuestas llegaban. Y que si no llegaban por personas, llegaban a lo mejor en la Biblia. Y si no llegaban ahí, llegaban en un momento de oración, en un momento de meditación, en un momento para mí. Y entonces, bueno, empecé a pensar, tal vez no estoy tan loca. Tal vez lo que estoy viviendo sí es real. ¿Han visto la obra de teatro del diluvio que viene? Si no la han visto, véanla. Es maravillosa, además de que la música es hermosa. Pero en esa obra justamente se habla como de un segundo diluvio, como cuando pasó lo de Noé. Y entonces es muy sorprendente porque en un pueblecito Dios le habla a un sacerdote. Este sacerdote tiene esta experiencia similar a la que yo les estoy contando. El sacerdote, aunque era sacerdote, se espanta muchísimo y empieza, no, estoy loco, ¿qué estoy escuchando? Si es Dios, no es Dios, ¿no? Porque Dios le da la encomienda justamente de que hagan una barca, de que comiencen a prepararse para el diluvio. Les digo que yo pasé por todas esas etapas y yo decía, o sea, yo no puedo decir esto porque la gente va a pensar que estoy rematadamente loca y tendrían toda la razón de pensarlo. Si alguien te dice, es que recibo mensajes y dices como, ¿cómo? ¿No? Yo me quedé esa información para mí porque yo dije, no sé, o sea, sí estoy recibiendo la información, pero todavía no sabemos si esto es verdadero o es correcto. Porque luego también la gente te mete muchos miedos en torno a, puedes recibir demonios y cosas así raras, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, vamos viendo, Diosito, espérame, yo solo tengo 17 años en ese entonces y estoy chiquita, ¿no? O sea, aguanta. Y entonces llega el momento en el que en pues en un momento de oración una señora me dice que si me daba miedo que le dijera adiós. Y entonces pues ahí voy de obediente a decirle, me da un chingo de miedo y no sé qué hacer con esto, ¿no? Y entonces les digo, para resumirles, esta es una historia muy larga, pero me empezaron a llegar muchos mensajes para compartir a los demás. Ya no eran solo para mí, ya eran para los demás. Ya la gente era así como, dile a tal persona esto. Y entonces yo decía, ¿cómo le voy a decir esto? Me va a decir que estoy loca. Pero cuando yo iba a compartir el mensaje, la persona me decía, ¿tú cómo sabes? Y yo decía, yo no sé nada. A mí solo me dijeron que te dijera. Y hoy puedo saber que eran los ángeles quienes daban estos mensajes y coincidían porque la gente decía, es que me dijiste que mi papá va a estar bien y mi papá está en el hospital. O me dijiste tal cosa y estoy pasando por esto en mi vida, ¿no?
Y entonces me empezaron a llegar muchísimas confirmaciones de que lo que yo estaba viviendo era real. Y bueno, me regreso al tema inicial. Estábamos en las confesiones. Pues yo me dedico a estas dos orientaciones de terapia. Doy terapia psicológica, pero también doy terapia holística, espiritual. Trabajo con ángeles, trabajo las diferentes sanaciones que estuvimos platicando, ¿no? Las barras de Access, la lectura de cartas, el Reiki, ¿no? Son algunas de las cosas que yo hago. Entonces, imagínense que si tú tienes estos dos recursos, el recurso de que estudiaste la psicología, pero también tienes este recurso espiritual, pues claro que un choque en mi cabeza decir, y aún así estás que te lleva la fregada, y aún así sientes que te quieres desvivir. ¿Qué pedo contigo, Ana Sofía? Y entonces yo lo pensaba, amigos, pero vuelvo pues soy un ser humano. Lo único que hice fue, ¿sabes qué? Vamos a tenernos paciencia y vamos a pensar, pues que tú también eres un paciente, que tú también eres una persona que necesita asistencia y que por más que tengas estas herramientas, eso no te exime de que tú necesites que otros lo hagan por ti. Es como un masajista. Un masajista no se puede dar masaje a sí mismo. Entonces, pues les quería platicar eso. Les quería contar que sí me dedico a todo esto y me gusta muchísimo. Y es una parte de mí. Pero también les quería contar que yo soy mucho más y que a partir de este momento, de esta crisis existencial, soy un mejor ser humano y creo que eso me hace ser una mejor terapeuta. Porque entonces ya no leí lo que te puede pasar cuando tienes depresión. Ya lo viví. Entonces, si llega alguien a mi consulta, sé lo que puedes sentir. Si tú también, como yo, a veces piensas que tienes estos recursos, que tienes una familia hermosa, que tienes una fe grande y aún así no estás bien, eres humano. Pide ayuda terapéutica y pide ayuda espiritual. Y seguro vas a encontrar a las personas adecuadas. No te cierres las puertas. Esto es El Puesto de las Tortas. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Espero que les haya gustado saber un poquito más de mí. Nos vemos la próxima. Bye.